Bueno, buenas tardes, como íbamos diciendo. Eh, Desde que los seres humanos tenemos, perdón, tenemos conciencia de nosotros mismos, mm, hemos creído, perdón, hemos creído que algo superior está por encima de nosotros. Algo de mayor conocimiento, de mayor sabiduría, de mayor inspiración. A este ser, algunos lo llaman Dios, a otros lo llaman con otros nombres. El nombre es totalmente no importante. No importante porque no, el ser no... Imaginémonos, por ejemplo, nosotros podemos llamar por un nombre una cosa, pero la cosa en sí, sea inerte o no inerte, no, a esto no le repercute en absoluto. Entonces los nombres son para nuestro entendimiento, para nada más. El tema del sonido es otra cosa, pero tampoco entraremos en o discutiremos sobre este tema, porque hoy quizá no es el momento. Decía que siempre se ha creído el hombre, el ser humano, en algo superior. Y todas las religiones lo han constatado y lo constatan. Por ejemplo, los judíos se ponen algo en la cabeza, ¿eh? Para cubrirse la cabeza. Y otras religiones continúan haciendo, aunque solo los sacerdotes, pero continúan sabiendo que por encima de ellos mismos hay algo superior. Y a partir de ahí se han fundado las civilizaciones, las sociedades, etc. Solamente en épocas difíciles, como es el actual Kali Yuga, los seres humanos hemos dejado de creer, hemos dejado de pensar que hay algo más por encima de nosotros. Cuando eso sucede, reina el caos espiritual en la Tierra. El caos espiritual quiere decir que no son épocas en las que uno cree en lo que ve y poco más allá, poco más allá. Siempre hay grupos de gente, como también lo hay ahora, que sí creen, que sí persisten en su creencia, en su fe, que insisten en averiguar el porqué de esta fe, insisten en conocerse a sí mismos y entender las cosas como son. No, no simplemente con las formas, con el sistema que las sociedades humanas hemos elaborado cuidadosamente, porque la civilización es una elaboración puramente humana, puramente humana. Otra cosa es la cultura, que la cultura sí está la inspiración divina. La cultura es, por decirlo de alguna manera, el néctar de la civilización. Entonces, en la cultura sí existe eso, ¿verdad? Aunque no de una manera fehaciente, sino subyacente total. Es decir, que existe, pero tampoco se la reconoce demasiado a flor de piel. En fin, ese Dios, sea como sea que queramos llamarlo, ¿verdad? El hacedor, si queréis, el creador, cualquier nombre puede ser bueno. Eh, fundamenta, fundamenta su creación en que los seres tenemos todos dentro de nosotros una partícula de él. Una partícula de Dios está en cada uno de nosotros. Una partícula, ¿verdad? Al cual llamamos espíritu. Al cual llamamos espíritu. Lo reconozcamos o no, ya lo he dicho. Crea el ser humano o no crea, eso está ahí. Eso está ahí. Y poquito a poquito quiere decir encarnación tras encarnación, irá dejando su huella. Su huella quiere decir que iremos reconociéndolo. La parte más inferior del ser humano, a la cual llamamos personalidad, la personalidad es puramente hija de la ignorancia. Hija de la ignorancia porque es hija de la ignorancia porque solo cree en lo que ve
en lo que puede tocar, en lo que puede sentir, etcétera, etcétera, etcétera. Fijémonos que en las civilizaciones antiguas, a ese Dios se le llamaba o se le conocía como el fuego, se le pudo conocer como el aire, como el agua, como todas y cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos, los seres humanos lo hemos intentado ver como Dios. El fuego podemos entender, ¿verdad? Porque el fuego es así. El agua también lo podemos entender. Incluso la tierra y el aire. Y eso, poco a poco, fue dejando de ser ese Dios o el emblema de ese Dios para ir pasando poco a poco a los seres humanos. Los seres humanos que iban poco a poco también transformándose a sí mismos y alcanzando una dignidad superior, eso quiere decir una conciencia superior, porque también poco a poco los seres humanos, las sociedades se han dado cuenta que todos somos muy distintos, pero que hay algo de igualdad en cada uno de ellos. Hay algo de igualdad en cada uno de ellos. A eso es lo que llamamos espíritu. Eso que nos hace a todos absolutamente igual. Todos iguales, pero al mismo tiempo con una expresión diversa en cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que hemos vivido, de acuerdo a encarnaciones pasadas, tipo de pensamiento, tipo de emoción, etcétera, etcétera. Y eso hace que las sociedades, las civilizaciones aún, sigan siendo como eran, en ese sentido. Creciendo poco a poco, pero sigan como eran. En épocas de iniquidad como la actual, tal como he dicho, en épocas de ignorancia supina, esto realmente pasa a un segundo término. Porque en la época actual, por ejemplo, vemos que la tecnología, las ciencias avanzan mucho. Es el conciencia, el conocimiento que el hombre, la sociedad tiene de las cosas y de dar validez a los descubrimientos que los científicos van haciendo para aplicarlos a la humanidad, en bien de la humanidad, sea en bien de la humanidad en general, sea por puro egoísmo, por unos solo para unos pocos o por el bien de todos. Pero en todo caso, son descubrimientos de la humanidad que hacen de la humanidad algo un poco mejor, por regla general. Pero eso no nos quita el problema anterior de decir, muy bien, todo eso está muy bien, pero todo eso solo es el escenario donde los seres humanos viven e intentan, repito, intentan convivir con los demás seres humanos, con los animales, con las plantas, con la tierra, con el aire, con el agua, con el fuego, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y como decía Moisés en su tiempo, nos creemos como dioses, hacedores de la verdad. Y eso no es así. Eso no es así, de ninguna manera. Es como los niños cuando juegan, que bueno, se llegan a creer sus propios juegos, sus propios personajes, etcétera, etcétera, y continúan y disfrutan en el hacer. Pues los seres humanos también. También nos enfadamos, como sucede con los niños, todo eso sucede. Sucede y sucede de una manera, esas cosas suceden de una manera para que los seres humanos más despiertos vean o puedan ver que el hombre es la personalidad del hombre es una copia de sí, una copia maltrecha para que le sirve para verse a sí mismo a distancia, ver su proceder, su manera de relacionarse, su manera de pensar, de sentir, etcétera, etcétera. Entonces, en eso estamos. A esto se le llama evolución. Pero continuamos estando dentro de la misma hora, dentro del mismo hacer. No salimos ni por asomo. Solamente unos cuantos han podido deshacerse de esta
de este modelo de conducta, salirse y ver las cosas con un poquito de distancia y con un poco más de discernimiento. Cuando la intuición llega, los seres humanos comenzamos a ser distintos. Comenzamos a ser lo que realmente somos. La intuición es algo que traspasa nuestras capacidades mentales y nos vincula con la divinidad que está arriba. Y el recuerdo, el sabor de esto, llega a la personalidad y la personalidad vamos entendiendo cómo proceder de otra manera para ser mejores, más eficaces, más sociales, de verdad, no simplemente aparentemente, no de una manera saliendo de la apariencia y entrando en la realidad. Eso es lo que nos dicen los maestros. Aunque bueno, repito, en una sociedad de Kali Yuga como es la actual, esa ignorancia en la que estamos todos sometidos, ignorancia total, que la ignorancia nos lleva a la violencia, a muchas cosas. Pero en el fondo es la ignorancia que con su hermano gemelo, que es el miedo, hace de nosotros lo que somos. Hace de nosotros lo que somos. Y entonces, la idea es transponer los puntos emocionales y mentales de la personalidad, sacar un poco la cabeza por encima de la mente y de la mentalidad de cada uno y entrar en lo que técnicamente denominamos el plano búdico y que hace, y voy a repetirlo de otra manera, de nosotros lo que realmente somos. Un alma que se ha de servir de una personalidad. No al revés, no una personalidad que es totalmente ignorante del alma y que quiere continuar siéndolo, quiere continuar siendo un niño cuando ya tiene cuerpo de hombre o de mujer. Esta es la situación, es el planteamiento. Que cada cual haga sus propias cábalas al respecto. Eso es importante, que intentemos, a partir de nosotros mismos, ver las cosas de otra manera. A partir de nuestra propia intuición, aunque sea pequeña. Pero, a ver, todos los seres humanos, todos, tenemos algún tipo de inspiración u otra. Todos. ¿Por qué? Porque dentro está el espíritu. Dentro está el espíritu, que es el yo real. El yo real. Y entonces, eso efectúa inspiraciones. Hace inspiraciones a la personalidad. ¿Por qué? Porque en la época actual, normalmente, el espíritu y en su lugar el alma, que es el aspecto que debería estar al mando de todo este complejo sistema que llamamos ser humano, pero no lo está porque está la personalidad, ¿verdad? Puede entender un poquito las cosas del todo. Y no hacer lo que ha venido haciendo los últimos miles de años, que es ir dando vueltas, una vida tras otra, dando vueltas sin apenas tener un poquito de evolución mejor, más favorable, con un entendimiento más creativo. Creativo quiere decir nuevo para nosotros, creando nuevas perspectivas, creando nuevas maneras de hacer y de entender. No repitiendo, porque entonces nos convertimos en una función de teatro cuyos actores todas las noches o todas las tardes efectúan la misma representación. Aunque sea de manera diferente, puede parecer diferente, pero los modelos con los que trabajan son iguales. No ha cambiado nada. Solamente la forma sí, pero nada más. Y eso es, repito, es lo que venimos haciendo los últimos miles de años. De vez en cuando tenemos alguna inspiración de nuestra personalidad, la cual la mayoría de veces también no le hacemos caso, porque claro, se sale de los parámetros que tenemos.
Y todo lo que se sale de los parámetros que tenemos, pues bueno, lo entendemos o solemos entenderlo como una locura, como una transgresión de lo que nosotros queremos creer. Entonces, la misión es, volvámonos creativos, entremos en esos espacios de inspiración, de intuición, repito, que todos tenemos. Y si no, hablemos con el ser interior, hablemos con el alma que está en nosotros, con el espíritu que está en nosotros, hablemos con él o con ella. Eso no tiene sentido. ¿Eh? Y expliquémoslo cómo nos sentimos y que queremos adelantar, queremos seguir la estela de la evolución y no quedarnos un poquito atascados en medio del gran bullicio general, en medio de lo que podríamos denominar la gran fantasía humana. La gran fantasía humana. Ha llegado el tiempo de que seamos puramente, grandemente conscientes de eso y con un afán de superación. Y si podemos establecer esta relación de nosotros con el alma, que tampoco, tampoco es tan difícil lo que estamos diciendo. Simplemente hablarnos a nosotros mismos de lo que queremos y lo que no queremos. Que vea el alma en nosotros, que vea la intención y que vea, sobre todo, ¿cómo diríamos? La verdad de nuestras palabras, que seamos creíbles para nosotros. Estamos haciendo no una representación de nosotros mismos, no queremos eso, sino lo que queremos es hablar con ese yo interior, explicarle nuestros problemas, lo que realmente deseamos, y desde dentro vendrá la ayuda. Desde dentro vendrá la ayuda. A eso se le llama rezar. Rezar. No tiene otro nombre. Los seres humanos han puesto otros nombres, pero en la jerarquía se le llama rezar, que es la comunicación entre la personalidad y el alma. Y la personalidad le pide al maestro, le pide a Dios dentro de sí mismo un cambio hacia lo verdadero, hacia lo que realmente es creativo en sí mismo, para cambiar los modelos de conducta que esa misma persona tiene, que nosotros mismos tenemos. Y entonces, para ello, rezar. Rezar. ¿Eh? Cuando esto empieza a ocurrir, porque ocurre, si realmente lo hacemos de corazón, esto ocurre. Y entonces el alma nos va poniendo las cosas en su lugar, poco a poco. No esperemos situaciones milagrosas. ¿Pueden existir? Sí, pero normalmente la espiritualidad viene paso a paso, poco a poco. ¿Por qué? Porque debe hacerse consciente. Debe hacerse consciente. No es aquello que tan habitualmente hacemos los seres humanos de la información. La información, incluso se llega a decir, que la información es poder. Sí, para la personalidad humana sí, para la sociedad actual también, para la jerarquía no, en absoluto. En absoluto. Lo que da el poder es el amor por los demás, es estar en contacto con la voluntad divina. Eso es lo que da el poder. Jordi está leyendo el libro El sacrificio del hombre. Y el otro día pasó, y yo recuerdo cuando trabajaba en la traducción del libro, haberme pasado horas pensando y meditando en ello. El personaje Udava, hablando consigo mismo, hablando con su alma, le dice, qué desfachatez. No son esas palabras, pero es lo mismo. El sentido es el mismo que intentaré transmitir. Qué desfachatez, Señor. La misma persona que te sigue, o sea, aquel que te sigue, Señor, aquel que te sigue, es el mismo que borra tus sueños. Es el mismo que borra tus sueños. Pensemos en ello.
No son igual, otra manera de explicar, no son lo mismo las escrituras sagradas, los libros sagrados, que alguien que explica eso. No es lo mismo, no es lo mismo. Y hemos de aprender a leer nosotros mismos esas escrituras sagradas, sin que nadie nos diga cómo tenemos que hacerlo o qué tenemos que pensar por ello. No, averigüémoslo nosotros, averigüémoslo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque así es como se crece. ¿Nos equivocaremos? Posiblemente, incluso probablemente, siempre al principio, pero después, poco a poco, iremos viendo que el trabajo, el esfuerzo hecho ha valido realmente la pena. Hay un fino velo que envuelve al ser humano para entender esa sutileza. ¿Mm? Si no pensar en Krishna, en Jesús, igual. Cualquier maestro de sabiduría, caminando, vamos a ponerlo lo más físico, ¿vale? Y detrás, alguien que intenta seguirlo por detrás. ¿Mm? Intenta seguir sus pasos. Sus pasos son psicológicos, lógicamente. Pero incluso físicamente, es el que camina detrás de él, que lo sigue e intenta seguirlo, está diluyendo el camino que él ha trazado. Lo está diluyendo con sus propias pisadas. Bueno, eso es realmente normal en los seres humanos. ¿Mm? Vemos, pero no vemos. Sentimos, pero no sentimos. Me gustaría que entendiéramos estas sutilezas. Son muy importantes, muy importantes. Y a partir de ahí, por dentro, cuando vamos entendiendo todo esto, después de hablar con el maestro interior, después de hablar con el ángel de la guarda, si queréis, con el ángel del destino, tiene muchos nombres, ¿verdad? Tiene muchos nombres porque los seres humanos le ponemos nombres. No porque él los tenga, sino porque nosotros los ponemos. ¿Eh? Eso también deberíamos entenderlo. Ya la sociedad debería, y todos los maestros lo recalcan, debería dar un paso por delante de los ismos, los ismos sobre todo en la religión. ¿Qué es eso? Tantas maneras de intentar, de tantas maneras llegar a Dios. Que no pasa nada, que es posible porque cada ser humano llega por sí mismo. Pero las religiones son como el que va detrás del maestro intentando clarificar sus pisadas y lo que está haciendo es deteriorarlas y eliminarlas. Deteriorarlas y eliminarlas. ¿Por qué? Porque pone su pensamiento, sus emociones por medio. Y acaba enturbiando todo el camino de aquel que era la verdad, era el precursor, por eso se les llama el precursor. Porque van adelante enseñando la verdad a los demás. Y de estos hay de vez en cuando. Se les llama maestros. Por suerte tenemos. Por suerte tenemos. Aquí y ahora. Tenemos. Y tendremos más en los años futuros. Simplemente son seres, tengámoslo claro, como nosotros, que se han superado a sí mismos, han sacado la cabeza por encima de los planos emocional y mental, han llegado al plano búdico y han hablado con su maestro, con el ángel de la guarda interior, y le han dicho, ayúdame, porque esto es un desastre. Yo por mí mismo, veo que me es muy difícil. Entonces, si tú me ayudas, yo prometo seguirte. Yo prometo seguirte. Eso de seguir al maestro, hay, en el budismo existe una palabra a la cual denominaban antiguamente al Buda. Esta palabra es Tathagata. ¿Mm? Tathagata. No tiene importancia la palabra. Lo que sí tiene importancia es el hecho. El hecho.
que es el decir que es alguien que ha seguido a su maestro y que deja que sus discípulos, aquellos que aprenden de él, lo sigan a él. Es la cadena de discípulo-maestro que existe en Oriente desde tiempos inmemoriales. En Occidente esto se perdió, o medio perdió, si queréis. No decir que se ha perdido. ¿Eh? Se va instaurando de nuevo. Se va instaurando de nuevo. Que los maestros que van viniendo actualmente, ¿verdad? Están instalando de nuevo esta verdad en sus propios discípulos. Y eso tendrá su efecto en los próximos años. Lo veremos. Si está previsto que vivamos a un poco más, pues sí. ¿Verdad? Sí, así es. Porque los tiempos son llegados. La era de Acuario permite todo eso y más de eso, del cual estamos hablando continuamente. Todos o casi todos los viernes estamos hablando de eso. ¿Mm? Tathagata. ¿Mm? Tathagata es Buda. ¿Mm? Aquel al que hay que seguir. ¿Mm? Pero seguir su manera de hacer, su conducta, no la personalidad. Porque el Buda, igual que el Cristo, cualquier maestro, tiene su manera de hacer, tiene su propia manera de hacer. Igual que nosotros, en su debido momento, cuando seamos eh, maestros, o por lo menos iniciados, también tendremos nuestra manera de hacer. La tenemos ahora. Y todavía no lo somos, nuestra manera de hacer. Y esta manera de hacer será la que ayude a nuestro modo, porque cada cual, si es verdadero consigo mismo, hace lo que realmente es, representa lo que verdaderamente es. Y entonces, a nuestra manera, enseñaremos todo esto. Enseñaremos para que dar una oportunidad a los que vienen detrás para que lo aprendan, sin que se borre el camino, o intentando que no se borre el camino para que los demás lo vean. Pero si lo borran no pasa nada. Pues vendrá, pasa nada en el sentido de que otros vendrán. Otros vendrán con otras maneras, ni mejores ni peores, sus maneras de enseñar la verdad, sus maneras de enseñar la verdad, porque aquel que aprende del original, maestro es original, siempre. ¿Eh? A su manera, las formas son diferentes, pero él es el original, que enseña la verdad. No nos quedemos con la forma, por favor, no nos quedemos con la forma. Veamos la profundidad del mensaje, veamos lo que hay dentro, veamos lo que hay dentro y aprendamos de eso. Y eso hará que nuestro yo superior despierte, nuestro Dios interno despierte. Y en ese despertar caminará en la luz, dentro de la luz, como dicen las escrituras sagradas. Verá la luz y dentro de esa luz él caminará. ¿Que caminará por la tierra? Sí, como cualquier ser humano, ¿verdad? Porque tendrá todavía cuerpo humano. Pero su yo superior conducirá a esa personalidad por el camino de rectitud. ¿Rectitud qué quiere decir? Camino de la ley. El camino de la ley, del orden. Y por ende, de la felicidad. ¿Sí? Así es. Porque aquel que está en paz consigo mismo, aquel que es un representante de la verdad total, aquel es feliz, aunque tenga, aunque esté en la cárcel o en el peor de los sentidos en el mundo de las formas, en la sociedad actual, ¿verdad? Por dentro es feliz. Esa felicidad se gana, esta paz se gana y se ganan pensando con rectitud, sintiendo con rectitud y obrando con rectitud, de acuerdo a la ley. Muy bien, yo creo que hoy ya
tenemos la dosis. Y si tenéis alguna pregunta o alguna aportación, pues aquí estamos. Aquí seguimos estando. Y aquí estaremos hasta que nos digan que callemos. Hasta que nos digan que nos callemos, que eso puede ser también. Uno no sabe. Muy bien, pues nada, si os dais cuenta, eh, no diré que cada vez hablo menos tiempo, porque tampoco es exactamente así, pero sí que cada vez considero más, creo más, que no hace falta tanta, tanta palabra, ¿no? Tanto tiempo hablando y hablando y hablando. Pues, bueno, el maestro Kumar, cuando hablábamos de las cosas, solía decir, es aburrido. It's boring, decía. Y a veces me acuerdo de cosas que decía. Y entiendo que es así, entiendo que es así. Pero bueno, los seres humanos necesitamos un día tras otro, un día tras otro. Por eso los maestros son maestros, porque tienen una paciencia infinita. Muy bien.